Bienvenidos chicos y chicas a la ciudad más futurista del mundo. Seáis todos bienvenidos a la ciudad de Shenzhen. ¡Qué suerte tenemos con el tiempo en China! Fuimos a la muralla, Dios, parecía eso el fin del mundo. Y ahora en Shenzhen. No ríais de mi pronunciación porque literalmente he ido a la recepcionista y le he preguntado ¿cómo se pronuncia? Y claro, lo podríamos pronunciar Shenzhen o Shenzhen, pero es que me ha dicho literalmente Shenzhen. Chicos, ¿qué es este tiempo? ¡Dios! Eso sí, aunque haga mal tiempo, las vistas son bonitas. Bueno, vamos a descubrir la ciudad. Que el tiempo no sea un impedimento. Literalmente todo blanco. Bueno, es una locura. Un suscriptor nos encontró en China. De Venezuela, ¿viste? De Venezuela también. Impresionante. Vete aquí que nos van a atropellar. Una pregunta, Samuel. Le he preguntado cómo se pronuncia el nombre de la ciudad y me han dicho Shenzhen. Pero ¿cómo lo pronuncias tú más fácil? Para yo digo Shenzhen ya. Shenzhen. A tomar por culo. Me gusta. Mirad qué curioso, chicos. Ahí está la Apple y justo enfrente tienes un montón de iPhones de segunda mano. 14, 14 Pro Max, 15, 13. Y hay un porcentaje, mira, fíjate. Yo creo que será la salud de la batería, pero es mi teoría. Cuidado que tenemos contactos aquí. Claudia, en una de las ciudades más futuristas del mundo, ¿no han aprendido todavía a controlar el clima y que no haga este tiempo de verga? Pues justamente habéis venido cuando se ha puesto malo el tiempo. Porque aquí hace un calor insoportable. O sea, aquí nunca hace este tiempo. No, no, no. De hecho, como está en el sur de China, es de las ciudades más cálidas de toda China. Soy un pedazo de gilipollas. Perdón porque no te he presentado, te llamas Claudia y tampoco sé mucho más de ti, o sea que haznos una introducción porque, claro, yo digo, ¿qué te ha traído la vida para estar en esta ciudad tan lejos de dónde eres tú? De Reus. De Reus, o sea, eres catalana. Sí, soy catalana. Me vine hace un par de años porque hice toda la carrera en chino y me quería seguir formando en el chino. ¿Tu carrera era? Lenguas modernas y traducción. Impresionante. ¿Por qué elegiste esta ciudad? ¿Te llamó la atención por algo? Porque estuve de au pair aquí. ¿Estuviste de qué? De au pair, de niñera, con una familia china. Sí. Que no hablaba nada de inglés, yo vivía con ellos. Hola, 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 hola. Y cuidaba de su niñita. Claro, no te quedaba otra que aprender chino sí o sí. Exactamente. Y aquí terminé y aquí me he quedado. ¿Y cuál es el plan? ¿Dónde nos encontramos ahora? Yo creo que esto va a ser un vídeo que se va a llamar por la ciudad así más futurista, moderna... Tecnológica. ¿Tú crees que es clickbait o es cierto? No, o sea, realmente, por ejemplo, aquí están las sedes de Tencent, Alibaba, DJI y todas Os esas. habéis dado cuenta, ¿no, chicos? DJI, los DJI, los drones, las cámaras... Bueno, la cámara que tiene Alberto es literalmente de DJI. De hecho, me he apuntado a algunas empresas que están aquí para que la gente entienda. Sí, y de hecho, Shenzhen es muy nueva porque como estaba estratégicamente al lado de Hong Kong, Vale. pues era un pueblito pesquero y lo cogieron hace 50 años y dijeron, vamos a hacer la Silicon Valley de China aquí. Y ahora es esta pedazo de Ahora ciudad eso sin es- sentido. Exactamente. Qué puta locura, ¿no? ¿Cuántos idiomas sabes? Pues sé árabe, sé francés, sé inglés, sé catalán, sé castellano, sé inglés y sé chino. El inglés lo ha dicho 2 veces, pues yo como para más idiomas. Igual me he escuchado. Volviendo a lo de las empresas, Claudia, Huawei, bueno, Huawei en China, Sí. os podéis imaginar la locura que es. Aquí está Tencent. Creo que la gente no es consciente de lo que es esta empresa. De hecho, luego porque hago de intérprete para un grupo más tarde, tienen cita mañana con Tencent. Yo diría que es el mayor gigante de los videojuegos que hay a nivel mundial. A ver, voy a tirar Bueno, algunas son los datas. dueños de WeChat. Claro, que en China es literalmente WeChat lo que es se todo. utiliza. Propiedad total o mayoría de Riot Games, Timi Studios, juegos de móvil. Tienen el 40% de Epic Games. Que Epic Games no es solo el Fortnite, es el motor de Unreal Engine que se utiliza para desarrollar... Bueno, qué de pasta eso. Supercell 84%. Tampoco vamos a meter la chapa, que ya la hemos metido bastante. Parte por parte, vamos a descubrir el mercado. ¿Cómo se llamaba? Joaquín. Huachanbei. Hochambay. Danos una vueltilla por aquí a ver la tecnología que hay. ¡Mira, policía! ¿Qué nivel de vehículo? No me lo podría yo creer. Está el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y luego está el Chiqui Chiqui, que es este. No me lo podría yo creer jamás. Está raro el sistema operativo de Sí, Apple. es como ¿eh? Android, ¿no? Está raro el iOS. Es posible que le dejemos un selfie a esta gente. ¿Puedes preguntarle el precio, Claudia, por Creo que curiosidad? tú estás 50 euros, pero lo puedo rebajar. 50 euros sin regatear, ¿no? Sí. Pero hay que tener como cuidado porque no sabes lo que es verdadero o falso, ¿no? Te lo indica un poco el precio. Ya. No porque no sea verdadero significa que esté mal. Yo tengo AirPods de estos que igual me costaron 8 euros y me funcionan. Es muy difícil ver algo sin que te enseguida te pregunten y tal. O sea, los chinos, todas las tiendas que he entrado enseguida Sí, aquí todo el rato están muy vender encima. cuántos quieres. Y además aquí siempre te piden cuántos quieres porque se piensan que vienes a comprar como bastante. Como un mucha número cantidad, bastante ¿no? alto. Para... Sí. Ni hao, payo. Es mi amiga. Ya tiene un iPhone ahí sumergido.
这个，那不是这个，这是你翻译机。让一下，你让一下，不是翻译机。 Qué elegante. ¿Pero qué cojones? ¿Ah? 这个是手机。 ¿Qué está vendiendo? ¿El móvil o la funda? 你随便怎么摔，然后防水的。 La funda. La funda, la Que funda. puedes meterla en el agua, puedes nadar, La la funda es puedes tirar. indestructible, ¿no? Exacto. Bueno, pero puede meterla en el agua porque el móvil puede meterlo en el agua, porque al final es un plástico. Impresionante funda. Son literalmente vendedores natos, chicos. Ha reventado el móvil contra el suelo para venderlo. Estos son traductores. 欢迎你们来到深圳，这呢是我们的翻译机，有144个国家语言。 Bienvenido a Shenzhen. Es realmente nuestra máquina de traducción. ¿Qué eres tú? ¿Quién pone la voz? 4 idiomas nacionales. ¡Qué locura, qué locura! Muchas gracias por la explicación. Eres increíble. 多么疯狂！非常感谢你的解释，你太棒了。 Y me lo dicen chino, eso es increíble. No estaría mal, de verdad, llevar uno de estos en el bolsillo, porque aquí la barrera comunicativa... Le vamos a comprar uno. Vale. Dile que nos venda uno bueno, que funcione. 最好的价格，最好的价格也最好的翻译机。260 260 Euros. yuanes. ¿Eso cuánto es? Una mierda. 30 euros. 是的， Oh. No. 就200多块钱。 Se va, chicos, nos vamos de aquí. Dice 240. ¿Que ha rebajado 20 yuanes? 对， Vaya- 最低价。 vaya rata. 最低 Dice que es lo más bajo. 因为它的速度非常快，它的处理器快，它用的是科大讯飞的系统。 Debido a que es muy rápido, su procesador es rápido. Utiliza el sistema de HKUST Survey. Ah, el sistema CheckAUN que in the sky. No, entonces sí, claro. No, entonces me ha convencido. 好的，se pasa que ¿Tú llegaste a tener primera consola? sí, ¿Cuál fue? la Nintendo, la normal, la DS. Ah, la DS. Vale, mi primera consola, chicos, no sé si alguna vez lo he contado. La primera consola grande fue la Play 2. Pero primera cosita que me compraron mis padres para jugar a videojuegos fue la Game Boy. Y concretamente era este modelo. O sea, en una tienda tener la maldita Game Boy, porque esto en España es imposible que lo Ya. encuentres en una Y tienda. con el precio, esto vale 50 euros. Chavales, ¡qué locura! Me encanta porque tienes la conversión yuanes-euros ya como si fueras Google, literalmente. Yo soy china ya. La maleta del Chocas, no me lo puedo creer. Con la que se pegó... No, ¿quién se pegó el ostión con esa maleta? El preguntarle, Rubius, Blanca. en un torneo. En el torneo suyo de Fortnite, se pegó un ostión con La esa maleta. Switch estaba gilipollas. ¡Opa! ¡Opa! 还有 two people。 Two people. Ah, impossible. Yo estoy flipando. Una verga. Claro, el tema es que no tiene freno, tú. Pi, 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 pi. Ojito, se viene de derrape. Pi, bu, 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 bu. Hostia. People。Tiene intermitente y todo, señores. Esto es increíble. ¿Para la izquierda? Para la derecha. Que tiene marcha atrás. Está rarillo, chicos, el DualSense de la Play 5. Madre mía, se siente como de... Iba a decir de plástico, pero no sé ni cómo explicarlo. De paja. 38.500 likes y empezamos a grabar con esta cámara. Chicos, traductor comprado. Me encanta porque lo compro yo, pero ella hace el unboxing, ¿entendéis? Es un concepto chino diferente. No, le quita hasta el plástico, chicos. Lo típico que da gustito. No, toma por saco. ¡Guapa! 漂亮。 ¿Qué sitio de Shenzhen tenemos que visitar sí o sí? 什么是深圳的地方？我们必须参观是。可以来华侨北逛。 Que vuelvas aquí. Puedes visitar Wakiang North. O sea, que es literalmente aquí. Ok, thank you. Bye bye. Sí, bye bye. ¿Ves esa máquina? A ver. Pones música y haces boxeo con la música. Una polla. O sea, los guantes de Ilia Tupuria, tú. This living steady panic. I know 'cause I try acid. ¡Uy, me he equivocado! Just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Wonder what you think's I like. Need me to get your La mejor experiencia de mi vida. down. Listen, think for a minute. Estoy loco, ¿eh? Cansa, ¿eh? Voy loco, ¿eh? Cansa. Voy loco. Necesito, ¿eh? Es que he hecho ahí un Aquí round. Shenzhen. Un round duro, ¿eh? ¿Os molesta, chicos, si hago así? Ya. Es un dron, pero si parece una avioneta.
Esto es un dron y necesitas permiso. Una cosa que me impacta es que Claudia tiene tan familiarizado lo que estamos viendo que ella va tranquilamente, pero yo estoy como flipando mucho con todo lo que hay concentrado. Y mira que yo es difícil que flipe con la tecnología, pero estoy viendo cosas tan sorprendentes, raras, que es imposible no estar como estimulado. Sí, yo creo que he normalizado muchas cosas de aquí en China después de 2 años. Ya. Que vienen mis amigos y dicen, pero ¿cómo puedes normalizar esto? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de China, Claudia? Una persona como tú que lleva aquí 2 años. Pues mira, lo que más me gusta es que todo es muy fácil. O sea, la vida aquí es muy fácil, todo verdad. llega rápido, Bien facilidad, todo son sí. facilidades. Y algo que igual no me gusta tanto, aparte del tema de la VPN. Con el tema de la VPN se refiere, chicos, a que hay cosas que para utilizarlas necesitas VPN. Y que como aún así van lentas. aplicaciones que no, bueno, redes sociales, diferentes cosas. Y aparte yo creo que una de las cosas que menos me gusta es que siento que en muchas cosas son muy de A o B. Como que les cuesta mucho improvisar Ya. o estar en el medio. Vas a una cafetería que te sirven café y tú quieres un café con hielo. Le dices, quiero un café con un hielo. No, solo vendemos café. En plan, en la carta pone café, pero me puedes dar un hielo, Claro, y ¿no? tú piensas que te cuesta meterle hielo Exacto. como una petición normal. Exacto. ¿Me puedes poner hielo en el café? No. Y yo, vale. ¿Me puedes dar un café y aparte un café con un hielo? Ah, sí, eso sí. O sea, es como que tienes que hackear su cabeza y decirle, vale, el Exacto. café, el hielo ya lo mezclo yo. exacto. Ya. Entonces imagínate burocracia. Bueno, qué mareo. Alpha 1.2. Esta cámara vale 7.500. Pregúntale el precio, Claudia, de la Alpha 1.2, que es como la cámara más cara que tiene Sony. Ni hao. Unos 5.000 euros. Sí, 5.000 euros. 2K más barato. Entonces, Cuidado que Sofía ha encontrado su producto. A ver. Es una ventosa, la llevo buscando un montón de tiempo porque me salía en TikTok y en Amazon y todo eso no lo encontraba. Es una ventosa para, pones aquí el móvil y entonces en cualquier superficie la pegas, giras esto para que se quede ya encajado del todo y en cualquier superficie Tócate la pollita. te lo puedes poner como tú quieras, para arriba, para abajo. Me encantan las joyas. No, las joyas no. Son gafas espía, no me lo puedo creer. Esto para cuando nos metemos en sitios que dicen no, 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 nosotros. Venga, dale que sí. Pero aún así se nota, tío. Me molaría encontrar una cámara como muy oculta. Todo lo que hemos visto y simplemente era una parte de una planta. Mirad las que hay solo en este edificio. Toda la calle son edificios enormes. Apple en China, Hong Kong, Japón, sobre todo Japón, Vale. es exponencialmente más barato que en España. Aquí, por ejemplo, el iPhone 17 Pro de 500 gigas cuesta 1.200 euros y en España está por 1.800 o así. O sea, te ahorras unos 500 O sea, 600 y es el euros. mismo móvil. Yo me puedo comprar Es el aquí el mismo. iPhone y me ahorro eso. Sí, esto es bastante curioso porque Apple en chino, o sea, normalmente ellos hacen transcripciones fonéticas. En plan, Vale. por ejemplo, Nike es Nike, Nike. pero manzana, Apple, es literalmente pingguo, manzana. Es como si tú en español dijeras, me he comprado un móvil de la manzana. Pues en chino dicen eso. O sea, ellos no dicen un Apple. Exacto, yo me he comprado una manzana. Mira mi pingua. Ojo, Literalmente. Hostia, qué Se está cabrón. riendo. Aquí están los coches, pero un gran porcentaje de la gente utiliza estas mini motos eléctricas que las llevan sin casco y actúan como peatones. Pasan por el paso de peatones, van por la acera como nosotros. Y te pitan si estás andando y les molestas, ¿eh? Y te tienes que apartar tú. Es una locura. Hostia, con la sombrilla. Mira, ves, por ejemplo, aquí solo tienen protectores de pantalla. Toda la tienda son protectores de pantalla. Y probablemente te cueste 50 céntimos un euro un protector de pantalla. Cuando llevo un rato en estos sitios, me pasa que estoy agotado mentalmente. Es que es mucho estímulo. O sea, hay tanto estímulo, tanta que mi cabeza hace... Una tienda solo de cargadores. Esta es solo de fundas. Mira, estos son todo cables. Esta tienda es solo de cables. No. Es que aquí tendrán un cable de Ethernet. Mira, aquí por ejemplo ¿Qué es solo hay consolas. Pero qué cojonazos, tío. Tienda de karaokes. Todo. Flipante. Sí. Lo que vendan será tan pequeño respecto a todo lo que tiene. Yo creo que combinan la gente que viene aquí a comprar y la gente que lo compra por internet. Ok. En AliExpress, Amazon, Taobao, etc. Mira, os interesa este, ¿verdad? Más o menos. Sí. Claro, el tema es que aquí en China hay una cosa importante que tenéis que saber y es que en el aeropuerto te quitan la power bank si, no sé cómo se dice, a nivel energético no tiene como una... como que energéticamente es más eficiente o contamina menos o utiliza la energía, es algo relacionado con eso. Y tiene que tener la triple C, si no en el aeropuerto te lo quitan, ¿no? Si tuviera que decir una cosa de lo que más he visto, aparte de los móviles, son los cascos de... Madre mía, cómo pesa. Y son falsísimos. Este es más falso que yo. O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Los AirPods Pro Max? O algo así, no me acuerdo del nombre. Y te los venden por sus 30 o 40 euros, que tampoco es tan Hostia. barato, ¿eh? Esto, literalmente... No picture to the piece. No picture, claro, porque... Pues eso es de lo que más hay.
Ah, pues bueno, pues el chino quiere que me ponga esto. Chicas, todos me vais a odiar porque es el típico regalo que... En ese canal no hay chicas, es ¿Quieres? broma, sí que hay. Ahora hay muchas chicas porque vienen por verme a mí. Tengo la Dyson. Pero esto en idioma hombre, ¿qué es? Esto es un secador de pelo. Sí que es verdad que la tengo sin los accesorios porque si no en la maleta no me entra ni de coña. Hemos mirado y está por 500 euros la original. Esta nos ha costado 12 euritos. Mira, mi bebé. Conclusión, venid a China. Conclusión, nos hemos llevado 4. ¿Qué cojones, tío? Esto es una máquina que por 3 euros te puedes hacer una funda personalizada con la foto que tú quieras. Y quiero tener el detalle de regalarle una funda a Claudia porque, bueno, pues está siendo muy buena guía en este vídeo. Vale, ¿tu móvil es, Claudia? 15 Pro más. No, 15 Pro. 15 Pro. 15 Pro. ¡Lo he hecho! ¿Lo has pagado? Lo he hecho. No me lo podría creer yo nunca. Creo que es de los mejores regalos que nunca le he hecho a nadie porque hay pocas fotos personales que le tenga tanto cariño como esta. Vale. Has dicho que te la vas a poner, ¿eh? Me la voy a poner, me la voy a poner. Gracias. Supongo. Gracias. Hostia, qué absoluto mierdón, tío. Hemos subido de planta. Pasillo son todo fundas de móvil, todo. Ninguna tienda es imposible que tenga... Obviamente ninguna tiene esta pedazo de funda de móvil. Ninguna tiene ese caché. ¿Qué es esto? ¿Fundas de Crocs? Sí. No he visto esto en mi vida, tú. ¿Pero qué cojones? Digo, no me va a sorprender. Es imposible. Me ha sorprendido. Sí. Este, por ejemplo, es de fundas de AirPods. Todo, solo. Lo hago en las hamburguesas. Esto es surrealista, ¿eh? Qué porro, ¿eh? Me estoy hasta agobiando. O sea, ¿es normal? Sí. Tengo una sensación de agobio. Sí, Y porque a mí nunca me pasa. hay como tanta información, lo quieres ver todo Tanto y a la vez color. no quieres ver nada. Mi cerebro está totalmente frito. Esto es durian. No sé si sabes lo que es el durian. De las frutas más apestosas del planeta, Ay. prohibida en algunos países. A mí me recuerda a otra cosa. Ya, ahora lo estaba pensando. O sea, no sé con qué intención Ahora lo lo estaba has sacado, pensando. pero... No, era para que no se me ha probaras el venido- durian. No se me ha- Está asqueroso. Es como de las peores frutas de la Y vida. en algunos países está prohibido por el olor. De lo mal que huele. Sí. Duria se llama. Mirad este pasillo, lo largo que es para allá. Madre mía, madre mía. No lo digo por el vídeo, no lo digo por rolear, estoy agobiado. Me ha pasado casi nunca en mi vida de estar en un sitio como querer salir. Tengo una sensación de agobio de tantas cosas que necesito, no sé, ver el cielo. ¿Cómo es posible, Claudia, que sepas tantos idiomas? ¿Qué consejo darías a la gente que quiere aprender idiomas? En el caso del francés y del árabe fue casualidades de la vida. Mis padres se fueron a trabajar a Marruecos y me fui con ellos. Y por el chino tienes que tener muchas ganas y ponerle mucha dedicación. Ponerle empeño, ¿no? Sí, y sobre todo si puedes, porque hay gente que no puede, irte al país y estar una temporada, una estancia, un El verano. mayor consejo para aprender idiomas es Ponerlo en práctica. escucharlo de forma nativa y ponerlo en práctica. Claro, y todos en versión original. ¿Te refieres a series? Series, pelis, tal, intentar subtitularlo al mínimo. Bueno, chicos, es que diréis, ¿qué cojones hacéis en un piano? Es que Claudia le he preguntado y me ha dicho que le encanta la música y sabe tocar el piano. Y me dice, hay pianos en medio de la calle. Y digo, qué locura. Os voy a cantar una canción. ¿Cuál? No lo sé. ¿En serio? ¿Vas a Te lo cantar? juro. Yo estoy flipando. Qué vergüenza me está. Qué locura, ¿no? Sí. Qué momento tan... Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Oh, you'll find that life is still worthwhile if you just smile. ¡Bravo! Qué invitada de categoría, qué pasada. Te va a olvidar todo ahora. A cuando bitch in the empiece a grabar. game, the bitch in the Cago en mi game. puta vida. Y dos veces eso. El precio a pagar, A chicos, bitch in porque the venga game, Claudia, bitch un in TikTok the hablando game. inglés. Con mucho flow además. Chicos, después de mi ridículo histórico en el TikTok de Claudia, estamos listos para seguir descubriendo. Este ha sido el mercado de electrónica más grande del mundo. Watch and Bay. por Watch si and Bay. venís. Muchas gracias, Claudia, A por lo que has vosotros. hecho, por ser una gran anfitriona. A vosotros. Nos vamos a seguir descubriendo la ciudad de Shenzhen. Muchas gracias. Y nada,
si queréis seguir a Claudia, encantadora como ella sola. Hemos esperado que se haga de noche porque la ciudad gana mucho. Mirad esto. Parece literalmente, chicos, el Times Square, pero de la ciudad de Shenzhen. ¡Wow! Ese pedazo de edificio. O sea, si os fijáis, todo el lateral es una puta pantalla. Y hemos esperado a que se haga de noche porque una ciudad tan moderna, tan futurista como esta, con las luces, con las tiendas, todo lo que hay, gana mucho, pero que muchísimo. Mirad ese templo ahí en medio. Bueno, que no sé ni siquiera si es un templo. Y esta calle es importante en la ciudad, pero es que hay muchísimas más. Y justo vamos a cenar en un restaurante. Bueno, venid y lo veis. ¿A qué te recuerda, Alberto, ese logo naranja con letras negras? Mierda, no lo sé. Yo tampoco. Ah, ya lo sé. La mujer grabándose un TikTok. Algo importante de una ciudad es cómo se come, y nos han recomendado pues un sitio como una barbacoa. ¡Hello! Que me recuerda a la barbacoa coreana, pero bueno, vamos a ver, chicos, tiene que estar todo en el vídeo de la ciudad. La comida es una parte muy importante de una ciudad. Para empezar tenemos unas anguilas metidas aquí. No sé si había visto alguna vez la anguila, tío. Bueno, me trae muchos recuerdos de Corea, que ahí sí que hicimos un vídeo de una barbacoa coreana. Así que probemos aquí en China, a ver qué tal. ¡Hostia! Es heavy porque pagas 99 yuanes, que son como 12 euros aproximadamente, y puedes comer y beber todo lo que quieras. O sea, estilo buffet, pero me parece muy barato. Seguro, chicos, que hay restaurantes como más modernos y locos que este. Por ejemplo, allá al fondo ahí están los platos pasando, ¿no? Pero este va a estar rico. Aquí está la plancha a tope, nos han puesto aquí maíz con lo que parece queso. Es las pinzas, los palillos, carnecita por aquí, carnecita buena. ¡Qué hambre, Dios! Atentos al festín que se está pegando el Tungas Mamelungas. Al ser vegano se está cocinando todo ahí, sus cosas. Voy a aguantarle el plano hasta que se sienta incómodo. ¿Qué quieres que haga? Oye, ¿qué haces? Chicos, comiendo tofu. Me cago en la puta. Bien, ¿no? Apaga. Chicos, nos vamos ya, la verdad que estaba rico. Y después de 2 horas aquí, nos hemos puesto hasta arriba. Me acabo de dar cuenta la cantidad de peluches que lleva el camarero encima suyo. Bye bye. Sí, sí. Nos paramos aquí porque Sofía y Carla han visto una crepería y se han vuelto locas. Pero es que avanzo un poco y de repente aparece este barrio. Mirad la estética de las calles y todo. Me refiero que aunque estemos en una ciudad futurista, también tiene su parte tradicional y de calles como más escondida. Debe ser típico de aquí porque hay otro local en el que va la comida pasando. Van pasando los ingredientes y se lo están cocinando aquí. Esto es un fuego, se pone en el cacito con el caldo y lo van cocinando. Están aquí súper tranquilos. Vámonos que molestamos. Pintón, ¿eh? 11 de la noche, chicos. El mejor plan en la ciudad de Shenzhen. ¿Creéis que este edificio es alto? Además en la entrada pone... ¡Ah! ¿En qué momento la recepción del hotel está en la planta 96? Solo tiene la planta 96 y la 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 94, 96. Es el mejor plano y ejemplo de la ciudad más futurista del mundo. ¡Qué locura! Buah, esto acojona, ¿eh? Os vais a caer un poco. Adiós. Me he cagado. Pasa. La ciudad más futurista, ¿no? Pasa. Bueno, robots en los hoteles, esto es como normal incluso, pero... Es una flipada esto, chicos, estar aquí arriba. De hecho, este no es el edificio más alto, tiene casi 500 metros, pero es que está el 4.º edificio más alto del mundo, que se puede apreciar a lo lejos
por la vista de allí, que son 599 metros. Se quedaron a 1 metro los chinos, de los 600, para hacer la gracia. Y una de las cosas más curiosas es que la media de edad de la gente de la ciudad es de menos de 35. Estoy yo con 28 llegando a la máxima de la media de edad. No tiene sentido. ¿Qué es más impactante, dónde estamos o el pibe fumando tranquilamente? Es que para un español ver a alguien fumando dentro de un edificio es muy loco. Yo tengo en la planta 96 y me la puto pelo. Aquí en China entiendo que es totalmente normal y legal. Estoy cansado, ¿eh? Me puse elegante, chicos, y sobre todo esperamos a que se hiciera de día para llegar al final de este vídeo. La realidad es que la ciudad de Shenzhen nos ha gustado mucho. Yo diría que es mi favorita de las 3 ciudades que llevamos en China, que recordad que hemos pasado por la capital, Pekín, también por Chengdu, que grabamos vídeos muy espectaculares, y ahora Shenzhen. La siguiente ciudad es sorpresa, pero quería decir que me ha gustado especialmente esta ciudad china por lo fácil que es todo. Es algo en general que ocurre en China, bueno, con la comunicación, ¿no? Pero es tan grande y sobre todo la historia que tiene esta ciudad, de que en tan pocos años se haya formado esta tremenda locura, que esto es un 5% de la ciudad. También está mucho más cerca del mar y eso hace que tenga una temperatura más agradable, por lo menos en la época que nosotros estamos viviendo, a pesar de que nos ha tocado este tiempo de... Ya. Hay una cosa que no he comentado que sí que me ha sorprendido y me ha gustado especialmente, porque a pesar de que veáis el cielo así gris, no es por contaminación, porque según me marca el móvil, la calidad del aire es excelente. Y es que esta ciudad, una data que no he dado, es que el 100% de los autobuses, y no sé si los taxis, son eléctricos. El coche eléctrico a lo mejor es el 80%, las motos, y eso la verdad que hace que la calidad del aire sea mucho mejor, y es algo que yo valoro mucho cuando entreno en el exterior o estar simplemente paseando y respirando, que al final vivimos en Andorra y allí la calidad del aire pues también es muy pero que muy buena y estamos acostumbrados a ello. En general me ha parecido una ciudad muy linda en la que tienes absolutamente todo y hemos grabado contenido espectacular, y sobre todo sigue esa forma de grabar en China, que todo el mundo nos ayuda, agradece la cámara y absolutamente nadie se queja. Espero de corazón que os haya gustado. Me tiro aquí. Aquí con el frío que hace que nos vamos ya, que llegamos tarde. Y por supuesto que nos habremos dejado un montón de cosas que podéis dejar en los comentarios. Pero en definitiva, si venís a China, pasaos por la ciudad de Shenzhen. Gracias a todos, nos fuimos. Suscríbete ya, súmate al viaje. Si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca, 20 millones, la cima se acerca.